Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? Todos, ¿verdad? Pero según nuestros pensamientos y acciones, armamos pensamientos que van acompañados de sentimientos de cómo esperamos que Dios nos bendiga. Y le pedimos que conteste nuestras oraciones basados en nuestro pensamiento humano y sentimiento humano. Y estamos plenamente convencidos que si le rogamos repetidamente a Dios, pidiéndole con esa insistencia, Dios nos va a contestar. Y le decimos, por favor, Señor, dame ese trabajo que tanto te he pedido. Aunque sabes y estás consciente que no te vas a poder congregar. ¿Qué dice Mateo 6:33? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros vemos el contexto de Mateo 6, precisamente habla de los afanes que tenemos en esta tierra, como el obtener el vestido, el alimento. Pero hay ocasiones que, aunque es una necesidad secundaria, la ponemos como el centro de nuestra vida. Y Cristo es el centro de nuestra vida. Por eso nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que no podemos buscar la bendición a nuestra manera, sino a la manera de Dios, como vamos a ir viendo en el desarrollo de este mensaje. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, o sea, no te preocupes, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Otro ejemplo, le pides injundiosamente que te dé un novio que de antemano sabes que no es cristiano. Pero tus sentimientos te dicen, lo amo, y eso es suficiente. ¿Qué son esos sentimientos? ¿Verdad? La bendición viene por la obediencia. ¿Qué dice el mandamiento? 2 Corintios 6:14. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Dice, no te unas en yugo desigual. El yugo desigual significa un pensamiento diferente. Ahorita todo el mundo cree, ¿verdad? Quizás un chico se te acerca, las jóvenes solteras, y te dicen, no, yo creo en Dios, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad?
Así es que dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué es yugo desigual? Porque hay un pensamiento diferente. O sea, si la otra persona no cree en Cristo, usan este yugo desigual usando la figura de las yuntas y los bueyes, ¿verdad? Que hablando de yuntas y bueyes en lo natural, los bueyes que van jalando tienen que ser del mismo peso, del mismo tamaño, porque a la hora de que van caminando, si uno de ellos es desigual, no son del mismo peso, entonces ¿qué sucede? Que a la hora de ir haciendo el movimiento, se van cortando, ¿verdad? Así es cuando se unen en una relación con alguien que no es cristiano y siempre van a estar pensando de una manera diferente. Quizás en el noviazgo dicen, sí, yo me convierto, y piensan que si se meten en una cochera se hacen carro, ¿verdad? O que si vienen a la iglesia ya disimulan y piensan que son cristianos, pero no es así. Por sus frutos los conoceréis. Así es que no te emociones. O sea, no es por sentimientos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Otro ejemplo. O le pides a Dios que te quite la tribulación por lo que estás pasando. ¿Piensas tú que es una bendición no sufrir? Que no me duela, que no pase por esa situación dolorosa por la que yo estoy pasando. Porque al principio dijimos, sí queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? ¿Qué les parece que vayamos a la palabra de Dios para saber cómo vienen las bendiciones? Sí, porque ahora algunos piensan, no, pues si voy a la tienda departamental, a lo mejor le pido que me vendan un poco de bendiciones. ¿Ustedes creen eso? Y otro dice, no, yo sí voy a la tienda y le digo a don Pancho que me venda de sus bendiciones. Se las pago bien. Quizás si me las venda. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cómo vienen las bendiciones? ¿Cómo las podemos obtener? Deuteronomio 28:1. Y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En este verso vamos a ver varios principios que harán posible que tengamos bendición. Dice el verso que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oír atentamente la voz de Dios. Esta palabra oír del hebreo shama significa poner atención sin distraerte. ¿A qué vas a poner atención? A la voz de Dios. Y alguien puede decir, espérame, es que yo no sé escuchar la voz de Dios. Bueno, si eres nacido de Dios, tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Pero se aprende también a escuchar la voz de Dios. Así es que si somos hijos e hijas de Dios, lo que tenemos que aprender es a callar para aprender a escuchar
la voz de Dios. Por ejemplo, cuando estamos orando, pensamos que orar es un monólogo. Hablamos, nos paramos y nos vamos y pensamos, ya oré. Pero ¿cuándo estamos escuchando la voz de Dios? Si no permitimos que Él nos hable, que Él nos conteste. Así es que cuando estés en comunión con Dios, dile a tu compañero, cállate. Dile, cállate, porque ¿cómo quieres escuchar la voz de Dios si no guardas silencio? ¿Verdad? Entonces es un diálogo, no es un monólogo. ¿Por qué razón debo oír atentamente la voz de Dios? Dice la segunda frase del versículo: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Dios prescribió. ¿Qué significa guardar? Significa proteger, significa conservar. Vas a conservar, al escuchar la voz de Dios, cuando Dios te habla, vas a conservar y a proteger la esencia de sus mandamientos. Amén. La esencia de sus mandamientos, ¿verdad? Porque yo digo, ya escuché la voz de Dios, pero me fui y me olvidé. ¿Qué dijo Dios? Aquel que se mira en el espejo y de pronto se va, y me olvidé cómo era. Hay que conservar lo que Dios dice. Hay que proteger lo que Dios dice. La esencia de sus mandamientos y ponerlos por obra. ¿Quiero bendición? Hay que ponerlos por obra. Porque toda bendición tiene una condición. Amén. Toda bendición tiene una condición. ¿Qué significa ponerlos por obra? Significa obedecerlos. Ponerlos por obra significa, estoy obedeciendo. Sí, estoy escuchando atentamente la voz de Dios. Sí, estoy reteniendo, manteniendo, conservando, protegiendo la esencia de sus principios. Y como los estoy reteniendo, entonces los estoy llevando, los estoy poniendo por obra. Estoy obedeciendo. ¿Y qué sucede cuando los obedecemos? Vamos a recibir bendiciones por obedecer. Observemos cuáles son las bendiciones que Dios nos quiere dar. Primera bendición, Deuteronomio 28:1, parte B, que es la frase que nos falta del versículo. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que Dios les estaba dando al pueblo de Israel. Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Antiguamente las naciones que eran bendecidas y protegidas por Dios eran aquellas que obedecían a Dios. Las conquistas que ellos tenían antiguamente, ellos conquistaban reinos, conquistaban territorios, pero daban a conocer a su Dios. Y las victorias que tenían eran porque obedecían a Dios. Cuando Dios decía, vamos a la batalla,
Y van a pelear y las van a ganar de esta manera. Nosotros queremos bendiciones por la obediencia. Entonces tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Así es que Dios les daba la sabiduría para conquistar los reinos. A alguien que obedece, Dios lo exalta. Por ejemplo, una joven que sabe escuchar el consejo de papá y mamá. ¿Qué sucede? Dios lo exalta. ¿Cierto? No es eso de que mira, estoy creciendo, estoy en la adolescencia, estoy en la etapa de la rebeldía, quiero ser más independiente, no me digas, ¿qué tengo que hacer? Porque el que obedece, Dios lo exalta. Y lo libra precisamente de los enemigos, del engaño. Alguien que obedece, Dios lo exalta y su fama correrá como un río. Pues el Señor dice que somos la fama de Dios. Somos la fama de Dios. Nuestras acciones dan fama a Dios o vergüenza. Nuestras acciones dan fama a Dios o vergüenza. Deuteronomio 26:18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Fíjense las promesas. Dios ha declarado que tú eres pueblo suyo. Imagínate, el que no tiene identidad, con esto se afirma: soy pueblo suyo. De su exclusiva posesión. Pertenecemos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano, en su naturaleza humana, se viene abajo emocionalmente, se deprime, se entristece. ¿Saben por qué? Porque no están conservando la palabra de Dios. Si conservamos la palabra de Dios, y con esta palabra que dice: yo soy pueblo suyo. Cuando alguien me dice: tú no eres nada, soy pueblo suyo, soy pueblo de Dios, soy posesión de Dios, soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, yo valgo. Amén. Sí, porque hay jóvenes que empiezan a relacionarse con otros jóvenes y hacen relaciones muy, ¿cómo les dicen? Esas relaciones que son hasta enfermizas, en las cuales dependen de ellos por lo que les dicen, y a veces les están diciendo: no, tú no vales, tú eres fea, tú eres feo, tú esto. Espérame, yo valgo. Yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Yo no me voy a ir a la tristeza, a la depresión, al psicólogo, al psiquiatra para que me dé pastillas para vencer esos argumentos y esas ideas. Lo voy a vencer amando a Dios con todo mi corazón. Amén. Voy a conservar la palabra de Dios, la voy a proteger y no voy a permitir que nadie me la arrebate. Amén. Y dice: de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Te ha dado identidad, te ha dado valor para que guardes todos sus mandamientos.
Ujú. Y tú le puedes decir, yo estoy con los ganadores, no con los perdedores. ¿Verdad? Estoy con los ganadores. Ujú. Yo creo la verdad de Dios. Creo que yo valgo. Creo lo que Dios dice. Deuteronomio 26:19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. ¿Para qué? Para loor y fama y gloria. Y para que seas un pueblo santo, apartado del mal. Santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Eres mi hijo, eres mi posesión, eres mi fama. Nuestras acciones traen fama a Dios. Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro buen testimonio traen fama a Dios. ¿Por qué Dios exaltó al pueblo de Israel? A través de su obediencia conocieron al Dios grandioso y poderoso. La obediencia de ellos trajo fama a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y al liderazgo en el cual servimos, traemos vergüenza a Dios, porque lo estamos representando mal. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que fue llamado por Dios y fue obediente a las palabras del Señor y Dios lo exaltó. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, estoy en el Génesis 12, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí Dios le estaba dando una orden, porque Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es esto? El mandamiento. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Recordemos que Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos. Él era un pagano. Y a Dios le plació llamar a Abraham. Y a través de su obediencia, Dios multiplicó su descendencia. No era que Dios quería darle una fama porque sí, o una descendencia para que fuera mucha gente. No. Quería multiplicar su descendencia, su generación, porque ellos representaban a Dios. Dios multiplicó su descendencia, esa generación de fe que trajo gloria y alabanza a Dios. Si oyeres la voz de Dios y la obedecieres, ahí estaba la orden de Dios. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios quiere bendecir al hombre. Y le dijo: haré de ti una nación grande. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Sí, Dios llamó a un hombre y probó su fe y le dio un mandamiento. Y vamos a ver qué ocurrió. Y le dijo: y te bendeciré. ¿Qué esperaba Dios de Abraham? Obediencia. ¿Dios tiene propósitos para nuestra vida? ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia. Y le dijo: te bendeciré. Pero también le dijo: engrandeceré
tu nombre. Abraham sería un modelo para todas aquellas naciones que no conocían a Dios. El nombre de alguien que obedece es engrandecido. Dios le da fama. Fíjate lo que digo, Dios le da fama. No estamos presentándonos con una tarjeta de presentación, como muchos, ¿verdad? Aquí está mi tarjeta de presentación, yo canto, yo predico, yo hago eso, cuando quieran mis servicios aquí estoy. No. El que obedece, Dios lo levanta. El que obedece, Dios lo usa. Se vuelve la fama de Dios. Es Dios quien le dio fama a Abraham. Él no tenía que traer, como dijimos, tarjeta de presentación. Y le dijo, serás bendición. Así que Abraham fue bendición para todas las generaciones. Él es el patriarca, el precursor de la fe en Dios, el amigo de Dios. La fe de Abraham fue probada por Dios. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su primogénito. Fíjense, el que había recibido las promesas. Dios le había dado promesas de multiplicar su descendencia. Le había dado a su único hijo, Isaac. Dios probó su fe hasta el último momento, y Abraham mostró su fe obedeciendo al pie de la letra lo que Dios le pidió. ¿Recuerdan las bendiciones? Por la obediencia. Dios nos da bendiciones por la obediencia. Génesis 22:1. Este pasaje ilustra cada punto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cómo respondió? Heme aquí. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Dios probó la fe de Abraham y su obediencia. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué estaba recibiendo él? Mandamiento. ¿Cierto? Isaac era el hijo de la promesa. Y Dios me ha dado una frase que dice, obedece tan rápido que tu mente no te alcance. Él, vamos a ver qué hizo con la instrucción de Dios. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo fue la obediencia de Abraham? ¿Pasiva o activa? La fe de Dios es activa. La fe de Dios no es por sentimientos. Génesis 22:3. Y Abraham se levantó
muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Su fue activa. ¿Cuándo obedeció? Inmediatamente. La fe de Dios no es por sentimientos. Oye, no, espérame, déjame ver, a ver si siento, a ver si tengo convicción. ¿Verdad que no? Y fue duro, esta prueba fue muy dura. Si notas, su obediencia fue inmediata, sin titubeos, con plena confianza en Dios. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dice, el tercer día. Y cuando en la Biblia habla el tercer día, en el tercer día ocurrieron grandes sucesos. Sucesos de vida. ¿Cuántos días duró Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3 noches. Él oró y Dios lo salvó de la muerte. Los 3 días representan la muerte y la resurrección. Jonás, como un tipo de Cristo, que fue aún mencionado por Jesús. Humanamente, él hubiera muerto. Pero al tercer día, volvió a la vida. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Pero qué sucedió al tercer día? Híjole, qué débil. Esto es grandioso. ¿Qué sucedió al tercer día? Estamos hablando de la vida. No me digan que así ustedes dan clases. Dígale, no. Eso no. Imagínese. Se para usted enfrente y dice, resucitó. Oye, si estamos interactuando, o tú no quieres interactuar con tus niños. Les voy a dar otra oportunidad. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero al tercer día, Génesis 22:5, imagínense. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, fíjense lo que habla, iremos hasta allí y adoraremos, pero volveremos a ustedes. ¿Qué es esto? La fe de Dios. La fe de Dios. Amén. ¿Quieres bendición? Obedece. La bendición por la obediencia. Ya Abraham por fe dijo, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Recuerdan cuando hablaba? Conserva la palabra, pero ponla por obra. Conserva la palabra, pero ponla por obra. Así es que él la puso por obra, tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esa es la fe de Dios. La fe que te lleva a la obediencia. La fe que confía plenamente en Dios cuando Dios te prueba. No podemos en ese tiempo de prueba hablar lo que no conviene, sino hablar lo que Dios dice. Con esa plena confianza. Cuando estamos en prueba, Dios proveerá. Dios proveerá. Amén. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Fíjense, fue exactamente en el momento justo. Dios no pone una prueba más allá de lo que podamos resistir, sino juntamente con la prueba te da la salida. No era una fe emocional, de tal manera que Abraham estuviera en sus emociones y no pudiera entender que era el ángel de Dios, era Dios mismo quien le estaba diciendo: detente. Porque si estuviera en sus emociones, quizás hubiera despedazado a su hijo. Porque cuando estamos en nuestras emociones, nos turbamos y no pensamos con claridad y no escuchamos. Así es que inmediatamente él dijo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces viene la bendición. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí estaba la provisión. Ahí estaba la bendición de Dios. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Eso es exactamente lo que Abraham estaba esperando, la respuesta de Dios. No era una fe emocional, estaba esperando la respuesta de Dios. Y dice: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. El monte en el Nuevo Testamento simbolizaba la presencia de Dios. En su presencia será provisto. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿cuántos quieren ir al monte de Dios, donde se encuentran las respuestas de Dios, donde se encuentra la vida de Dios? Por más difícil que veas tu situación, Génesis 22:15.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, que tú amas. ¿Qué manifestó? Plena obediencia. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo. Dios probó a Abraham, pero Dios nos probará a nosotros. ¿Y qué espera Dios? Que no le rehusemos lo que nos pide. Que solamente tú y yo sabemos lo que Él nos está pidiendo. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¡Qué tremendo! Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Porque si tienes hijos, esos hijos, adiéstralos de tal manera que ellos puedan ser poderosos. Que conquisten las puertas de nuestros enemigos, que sean sabios, entendidos, inteligentes. Amén. Y que no sean arrastrados por el mundo. La bendición por la obediencia. ¿Verdad? ¿Quiero bendición? Hay que obedecer. ¿Cómo quiero que sea mi futuro? Tengo que obedecer para ver ese futuro. Eso bueno que Dios quiere para nosotros. Así es que la maldición y la bendición no vienen sin causa, ¿verdad? La bendición viene por obedecer. Y dice Génesis 22, 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Tus generaciones serán benditas por la obediencia a Dios. Si obedecemos a Dios en lo que nos pide, Dios nos bendecirá. No podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Ahí estaban los dos hermanos, Esaú y Jacob. Esaú, el primogénito, siempre tenía la doble porción. Pero un día llegó cansado y le importó poco la primogenitura, le importó poco la bendición. Y prefirió el potaje rojo que estaba haciendo su hermano. Y le dijo: véndeme tu primogenitura. Y prefirió comerse ese plato de lentejas y despreciar lo que Dios le había dado, porque Esaú hubiera sido uno de los patriarcas: Abraham, Isaac y Esaú. Pero aunque lo procuró con lágrimas, ya la bendición había sido para Jacob. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué te está ofreciendo el mundo? ¿Cómo quieres que sea tu futuro? ¿Quieres que tu descendencia sea poderosa?
¿Quieres estar apartado del mundo para Dios? Los jóvenes solteros quieren en el futuro tener una esposa que sea una verdadera mujer de Dios, porque no todas las que están en la iglesia son mujeres verdaderas de Dios. Pero si guardamos los mandamientos de Dios, los protegemos celosamente y obedecemos a Dios, vas a tener un futuro hermoso. Amén. Porque las decisiones que nosotros tomamos en el pasado son el resultado de lo que ahora somos. Renunciar al mundo para Dios. Amén. Nosotros nos convertimos 17, 18 años y mi esposo y yo ya éramos novios antes. Nos hablaron del Señor y dijimos, sí queremos. No fue fácil, hay luchas, porque el enemigo trae muchos argumentos para que no te acerques a Él y para que seas lo que Dios quiere que seamos. Y hubo muchas circunstancias, muchas situaciones que pudieron impedir que nosotros nos consagráramos. En ese tiempo mi esposo tenía un trabajo que le cambiaban turno, y yo recuerdo que en ese tiempo yo hablé con él y le dije, ¿sabes una cosa? Necesitas obedecer a Dios. Y él me dijo, es que yo te amo y quiero ese trabajo para casarme contigo. Le digo, sí, pero tienes que amar más a Dios que a mí. Y si tú obedeces a Dios, y si tú renuncias a ese trabajo, yo te voy a decir una cosa, Dios te va a bendecir. Dios te va a multiplicar. Tomó la decisión. Y una mujer cristiana siempre decir eso, tú debes amar más a Dios que a mí. Pero si una mujer y un hombre de Dios te dicen, ay, estoy celoso porque amas tanto a Dios y a mí no, está desubicado. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Él tomó la decisión y quiero decirte una cosa, Dios le dio un trabajo donde él salía a las 5 de la tarde. Seguro, prestaciones, le dio todo, porque Dios bendice al que obedece. Amén. Muchas veces nos conformamos con el plato de lentejas. Es el mal necesario, yo tengo que trabajar. Pero a nosotros Dios nos da la inteligencia y la sabiduría para saber que sí y que no. Amén. Tenemos que tener cuidado de lo que está ofreciendo el mundo. Dios a Abraham le dio una orden: vete de tu tierra y de tu parentela. Si obedeces, viene la bendición. Yo recuerdo cuando Dios nos habló, la congregación tenía como 800 miembros. Y Dios habló primeramente, habló a mi esposo y a mí me habló de una manera individual. Y yo veía muy inquieto a mi esposo y entonces mi esposo vino conmigo y habló conmigo y me dijo, ¿sabes una cosa? Siento que Dios me está inquietando. Y Dios me está diciendo que nos vayamos de misioneros a Argentina. Mi hija es argentina, ya nació. Yo me fui embarazada. Y me dijo, ¿qué piensas? Y yo le dije, pues ya me lo había dicho el Señor. Ya Dios había hablado conmigo.
Obedecimos al Señor, nos fuimos de misioneros a Argentina, fueron 1 o 2 años, y dice mi esposo que estando en esa intimidad con Dios, alabando y adorando a Dios, Dios habló con él y le dijo: ¿estás contento? ¿Estás feliz? Y él dijo: sí, Señor. Y le dijo: ¿por qué crees que te traje aquí, a Argentina? Oh, Señor, pues para predicar, mira, estamos en el instituto, tenemos muchísimos pastores, estamos haciendo esto, aquello. No. Yo te traje para probarte, para saber si habías de guardar mis mandamientos, para saber si yo tenía tu corazón, para saber si tú me ibas a obedecer a cualquier parte donde yo te mande. Y lo entendió. Y ya que cumplió Dios su propósito, nos volvió a traer. Y nos enseñó muchísimas cosas estando allá. Y creo que Dios también enseñó a la congregación estando aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios te da una orden. Yo estaba embarazada, es más, tuve una amenaza de aborto con mi hija. Y me dice el Señor, me decían que tenía una placenta previa. No te preocupes, yo te estoy arrancando ahorita de la congregación para que estés en tu casa antes de que te vayas, estés tranquila porque yo te quiero hablar. Y le dije: Señor, si eres tú, en el tiempo perfecto, haz un milagro. Reposé, hice lo que debería de hacer y en el tiempo de Dios y antes de irnos, me sanó completamente. No había ninguna placenta previa. Y Dios empezó a bendecirnos. Una de las bendiciones es que yo estuve en un lugar extraño, embarazada, pero Dios me dijo: yo te bendeciré, te daré un parto sin dolor. ¿Cómo es eso? Ni lo quiero razonar. Él dijo. Llegó el momento y le dije a mi esposo: ¿sabes qué? Ya estoy lista. Y se me quedaba viendo: ¿cómo? Y yo le dije: no me preguntes, sé que es el tiempo, porque Dios me dijo: ya es el tiempo. Me llevaron como a las 5 de la tarde, me hicieron una revisión y yo tenía 8.5 de dilatación. Y nació rápido la bebé, un parto sin dolor. Esa fue la bendición de Dios por obedecer. Amén. Si obedecemos, Dios cumple sus propósitos. A Abraham le dijo: haré de ti una nación grande. En ese tiempo la congregación era de 800 personas. Y el Señor nos dijo: no hagan una mega iglesia, hagan muchas iglesias en toda la ciudad, muchas casas de oración y en todas las naciones. Amén. En todas las naciones. Porque no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Es a la manera de Dios, como Dios quiere que se hagan las cosas, no a nuestra manera. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando yo veo que en tantas partes del mundo mucha gente está escuchando las prédicas de casa de oración, y cuando Dios guía y dice: es el momento de abrir una casa de oración en tal ciudad, en tal estado, en tal país, se llena inmediatamente. ¿Es por nosotros? No. Engrandeceré tu nombre, porque dicen: ¿aquí está Chuy Olivares? No, aquí no está Chuy Olivares, está el Señor. Pero el Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.
Es la manera de Dios, es la atracción de Dios. Abraham, Dios lo exaltó por su obediencia, bendijo su nombre. Abraham fue la fama de Dios. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Nosotros no podemos maldecir a nadie, solo Dios. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La obediencia de Abraham provocó que fueran benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos parte de esa descendencia, de esa generación de fe. Génesis 12:4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Abraham obedeció y fue padre de muchas gentes. El que obedece alcanza las promesas de Dios. Deuteronomio 28:2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y lo obedecieres, ¿verdad? Quiero rápidamente, ayúdenme a hacer un ejemplo. Elías, ¿me ayudas a hacer un ejemplo, por favor? Juanito, vengan, sí. Vamos a escenificar esto. Dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Juanito, tú corre y allá, tú vete corriendo y allá te van a alcanzar. Esas son las bendiciones. Tú córrele. Todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira, ni las tienes que buscar, te alcanzan porque obedeces. Amén. Denle un aplauso al Señor. Las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyes la voz de Dios y la obedeces. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Y sé que es bendito porque yo recuerdo, tenía casi 8º mes cuando tuve un trabajo de parto con mi hija en Argentina. Y yo le dije: Señor, estoy aquí en una tierra de extraños, pero te tengo a ti. ¿Y qué creen? Díganme qué. Pues que nos mandaban dinero de aquí de la congregación para sostenernos, pero ¿qué creen? Nos lo robaron. Y Dios probó nuestra fe. Y yo le dije: Señor, estoy aquí, ya casi ni puedo caminar, ya casi nace la bebé, pero Señor, mándame a alguien que traiga la provisión para honrar mi fe. Y mandó un misionero de España. Y llegó mi esposo y me dio un sobre y me dijo: esto es para Vicky de Olivares. Y con ese compré todo lo que necesitaba para mi bebé. ¿Cómo ven? Porque en el monte de Jehová será provisto. Él guarda nuestras vidas. Él suple, Él cubre. Fin de la historia. Puedo seguir hablando, pero es tiempo. Es tiempo.
La bendición viene por obedecer. Dios no tiene chiqueados, pero si hay gente obediente que le ama y que está dispuesto a obedecer lo que Dios dice, lo que Dios pide, entonces la bendición desciende. Y como lo vimos, te alcanza la bendición. Quieras o no, alguien obediente es la fama de Dios. Amén. Dios es conocido por ti. También el que se rebela y no obedece es una vergüenza, porque se rebela contra Dios y sus principios. Y luego dice, ¿cómo quieres tener la bendición de Dios si siempre estás resistiendo? Y sé que yo no hablo solamente aquí, porque hay muchísima gente que me escucha. Todas las casas de oración están con este pastoreo, ¿sabían ustedes? Amén. Y sé que si en alguna casa de oración está alguien que se está levantando contra Dios y contra el liderazgo, 2 cabezas es un monstruo. Yo le ruego en el nombre de Jesús, si hay alguien así, aquí o en alguna de las iglesias, que se arrepienta. Porque la bendición y la maldición no vienen sin causa. Dios bendice al que obedece, lo engrandece, lo levanta, será reconocido, será la fama de Dios. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu palabra que no regresa vacía. Oh, mi Dios, gracias por tus promesas. Sí queremos, Señor, estar atentos a tu voz. Sí queremos conservar tu palabra y protegerla, que el enemigo no nos la robe. Sí queremos ponerla por obra. Sí queremos ser tu fama, mi Dios. Sí queremos obedecer. Ayúdanos a entender en el momento en el que donde estamos ministrando, y sabemos que tú nos exaltarás. Te bendecimos en el nombre de Jesús, y que tus propósitos sean cumplidos en esta palabra. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga.